Continuamos esta noche de miércoles y os lo anunciaba yo hace un ratito. Está con nosotros el concejal de Hacienda de nuestro ayuntamiento, Salvador de Foronda. Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros para hablar además de algo de lo que hemos comentado durante los últimos días. Yo creo que todos los medios de comunicación, en la ciudad también se ha hecho eco de la liquidación presupuestaria del año 2014. Antes de meternos en faena y de ir desgranando algunas de las cuestiones que se engloban dentro de este documento, valoración positiva, ¿no, Salvador, de este balance al final del pasado año? Hombre, yo creo que la valoración es positiva no solo del último año, yo creo que es una valoración positiva, es un trabajo continuado desde el año 2011, ¿no? Una situación, bueno, dentro de un contexto económico de toda España, 4.800 ayuntamientos, y yo creo que acabar la legislatura con un superávit presupuestario, las cuentas completamente claras, los contratos hechos, yo creo habiendo pagado a los proveedores, yo creo que es una situación positiva y favorable. ¿Podemos hablar ya de normalización económica después de atravesar una crisis en el marco de una coyuntura todavía algo complicada? ¿Se puede hablar ya de normalización o por lo menos de recuperación de esa normalidad dentro del ayuntamiento? Yo creo que el ayuntamiento está completamente normalizado, yo creo que el ayuntamiento es solvente, yo creo que el ayuntamiento tiene liquidez y yo creo que tiene unas perspectivas de futuro, como dije en el pleno, que enlaza lo que es el pasado con el futuro, y yo creo que es lo que se pretendía. ¿Cómo percibe el responsable de Hacienda las críticas que durante esta legislatura ha lanzado la oposición respecto a las medidas que se iban tomando en la materia y al final, cuando se presenta esta liquidación, aparece un superávit a punto de finalizar la legislatura y se puede hablar de normalización? Yo no sé si uno ha tenido que soportar mucho durante estos años, si al final esas críticas tenían en algo razón o si han demostrado todo lo contrario. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que las palabras son palabras y las cuentas son cuentas, ¿no? Los números son lo que al final significa. Pero no solo es un resultado presupuestario en el año 2014 de 34,8 millones de superávit, sino también fue en el 2013 que fue 31,5. Por lo tanto, yo creo que hubo una serie de prioridades del equipo de gobierno, se tomó la decisión de, sobre todo, de pagar a proveedores, de no pedir créditos y sobre todo de reducir la deuda. Yo creo que ahí están las perspectivas de todo lo que se ha hecho. Y está un ayuntamiento con un nivel de endeudamiento, estamos para este año del 53,16%, ¿no? Frente a un 96% que estaba antes. Por lo tanto, yo creo que las cosas se han hecho bien. ¿Se han podido compaginar todas las medidas que se han ido tomando con los servicios públicos, con al final la atención ciudadana, que es el objetivo al final, ¿no?, de la los servicios, atender las necesidades de la ciudadanía en un marco complicado y además intentar lograr estos objetivos? Yo creo que equilibrio, lo que es equilibrio, sí que ha habido. Hay a veces que se producen ciertas distorsiones, ¿no? Porque se tienen que tomar medidas que a veces son impopulistas, ¿no? Pero yo creo que desde la política también hay a veces que hay que ser un poco arriesgado, ¿no? Que estamos no únicamente para satisfacer o satisfacernos nosotros mismos, sino también hay que satisfacer que hay una serie de necesidades y hay que actuar como cada uno actuaría en su casa. Por lo tanto, yo creo que han sido unas decisiones, desde el punto de vista político y económico, yo creo que han sido responsables. Confiaba el concejal al finalizar la legislatura en presentar unas cuentas como las que se recogen en esta liquidación. Ahora sí, yo creo que al principio me fue bastante duro, he de reconocerlo. Es decir, tenía que ver, estudiar cuál había sido la evolución del ayuntamiento, tenía que empezar poco a poco a renegociar lo que eran todos los contratos, y eso lleva un tiempo, eso no se hace en un año ni se hace en año y medio, eso lleva lo que son 2 y 3 años y bueno, y esos son los resultados. ¿Qué ha sido lo más complicado de toda esta etapa, Salvador? No sé si tomar determinadas medidas, el tener que acudir a ese plan de ajuste, el tomar otras decisiones en un momento complicado y recibir esas críticas. Yo creo que lo más complicado fue, bueno, pues entrar en la legislatura, encontrarme que había que pagar una serie de proveedores, tener que hacer un plan de ajuste, como digo muchas veces en la más estricta soledad, un plan de ajuste que es decir cuál iba a ser la economía de este ayuntamiento para 10 años y sobre todo que se cumpliese y que lo aprobase el Ministerio, ¿no? Quizá eso fue lo más difícil. Ha sido también lo más complicado a la hora de intentar explicarlo no solo a la oposición, sino también a la ciudadanía. Yo creo que ha sido más difícil. La ciudadanía lo ha entendido mucho mejor que la oposición, ¿no? Porque la ciudadanía sabía y sabe que había una crisis y que hay una crisis económica, aunque estemos en el punto más bien de inflexión.
Y la oposición, bueno, pues ha intentado, desde el punto de vista político, pues sacar rendimiento político de esta crisis económica para echársenos encima. Bueno, pues entonces ahora las circunstancias han cambiado. Entramos de una forma, la economía estaba distorsionada dentro de los márgenes que había en esta España, y bueno, y al final, bueno, pues hemos cumplido las expectativas, que era lo que para eso estábamos aquí. ¿Y se ha echado en falta quizás una oposición más constructiva a la hora de intentar apoyar, sobre todo teniendo en cuenta la crisis, la coyuntura económica, las medidas que había que ir adoptando? Yo la verdad que sí, porque ha habido cosas que, bueno, que cuando no era una crisis únicamente de este ayuntamiento, sino de 4.800 ayuntamientos, yo creo que había que tener un sentido de responsabilidad, y sobre todo por parte del Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista venía de gobernar un gobierno donde realmente se fueron, nos pidieron las transferencias del Estado de los años 2008-2009, se fueron sin hacer presupuestos generales del Estado, sin haber tomado ninguna medida de apoyo a lo que eran los ayuntamientos, ¿no? Y entonces nos encontramos en una situación muy caótica, no este ayuntamiento, sino todos los ayuntamientos de España. Entonces esa era la realidad. Sí, nos metemos de lleno dentro de la liquidación presupuestaria. Quizás lo que más llame la atención, Salvador, sea el superávit que se ha alcanzado. Ya lo anticipaba el propio alcalde hace unas semanas, decía que se iba a cerrar ese ejercicio presupuestario con superávit, a falta de los ajustes finales que se iban bueno, pues a conocer. Al final, un superávit más que notable, que va a permitir, luego hablaremos de ello también, realizar una serie de operaciones a lo largo de estos primeros meses del año, cruciales no solo para iniciar el presupuesto, sino también para poder acometer inversiones. Por supuesto, yo creo que el concepto económico del ayuntamiento ha cambiado, ¿no? En el sentido que antes la oposición protestaba, ¿no? por realmente lo que habías metido las inversiones, no lo vas a poder pagar, y ahora se mete en presupuesto lo que realmente puedes pagar. Y el exceso, que es lo que tú tienes que hacer ahora, lo haces con el beneficio que tienes. Por lo tanto, no vives del crédito, sino que ahora realmente tienes un remanente del cual puedes utilizar. Y esa es la forma, pero esa forma que ha puesto ahora el equipo de gobierno, lo que es el propio ayuntamiento, es lo que hacen realmente cualquier empresa en cualquier sitio. Es decir, sus actuaciones van de acuerdo con el beneficio que se obtiene al finalizar el ejercicio económico. Es lo que haría al final, para que la gente nos entienda, cualquiera en su casa, ¿no? Al final invertir o empeñar ese dinero que ya tiene o que con el que cuenta en sus cuentas, ¿no? Claro, por ejemplo, el 2013, como terminamos el ejercicio presupuestario con 31,5 millones de euros en plan consolidado, pues entonces lo que se ha hecho es reducir lo que es el IBI, bajar el tipo impositivo, dar el 3%, bajar las plusvalías, el tipo impositivo del 30 al 21%. ¿Por qué? Porque has tenido un beneficio. Entonces ahora es la época de devolver ese beneficio, lo que es a la ciudadanía, pero siempre con algo consecuente, ¿no? El ayuntamiento tiene que tener siempre lo que se encaja, por decirlo de alguna forma, una liquidez de unos 15 millones de euros para poder pagar las facturas dentro de esos 30 días que estamos ahora. Salvador, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida continuamos hablando de esta liquidación presupuestaria, abordaremos también, aunque sea a rasgos generales, el presupuesto de este año para que la gente sepa cómo se va a desarrollar este ejercicio 2015, pero va a ser todo en unos minutos. Enseguida. Continuamos hablando con el concejal de Hacienda de nuestro ayuntamiento, Salvador de Foronda. Hemos repasado un poquito de dónde venimos, Salvador, cuál era el punto de partida a lo largo de esta legislatura, decisiones que se han tomado, también el papel de la oposición. Yo sé que de todas estas cuestiones se podría hablar largo y tendido, pero como el tiempo es el que es, por abordar un poquito más el tema de la liquidación presupuestaria y al margen de ese superávit que va a permitir esas inversiones de las que luego vamos a hablar, si vamos desarrollando o concretando algunas de las partidas, por ejemplo, si abordamos derechos pendientes de cobro o lo que existe en la cuenta 413 de la que tantas veces hablamos en los medios de comunicación y que me imagino que la gente ya sabe un poquito a qué nos estamos refiriendo. ¿Cuál es la situación actual en el ayuntamiento? Bueno, la situación actual, si hablamos de los derechos pendientes de cobro, está una cuenta que es la 413, que son facturas que en un momento determinado no ha podido realizarse un contrato o cosas sobrevenidas, ¿no? Entonces esa cuenta, que tiene 2,4 millones de euros, decir que en el año 2011 era de 18,6, ¿no? Con lo cual ha disminuido un 87%.
Y luego, entre los derechos pendientes de cobro, tengo que decir que aparece la cuenta en derechos pendientes de cobro, que es del ejercicio, es decir, que son 13 millones, pero son 13 millones que eso ya está pagado. Quiere decir que a 31 de diciembre eso estaba ya fiscalizado y ya estaban en tesorería para pagar. Luego aparece otra cuenta, que me parece que son 11 millones, pero esa cuenta de 11 millones quiere decir que son las fianzas de derechos pendientes de cobro, están retenidas por el ayuntamiento, figuran ahí como derechos pendientes de cobro, y son 7,8 millones más la parte que hay que pagar, lo que es la agencia tributaria y seguros sociales, que vienen a ser como los 11 millones, y eso es habitual en esa cuenta. La situación en la que se encuentra ahora esa cuenta 413 es fiel reflejo también de lo que se ha avanzado en cuanto al pago a proveedores, Salvador, porque en los últimos meses, en las últimas semanas sobre todo, hemos hablado mucho de que la situación ha mejorado para bien, sobre todo para aquellos a los que el ayuntamiento tiene que abonar las facturas. Se ha conseguido cumplir esos plazos a los que se aspiraba, ya no en esta legislatura, sino también en anteriores. ¿Es un fiel reflejo de esa evolución que se está viviendo? Por supuesto, quiero decir que el Tribunal de Cuentas en el año 2008 hablaba a 31 de diciembre del 2011 que la deuda, tanto financiera como comercial, ¿no?, del ayuntamiento, pues estaba en los 208 millones, ¿no? La deuda comercial pues podía estar en los 40 millones de euros, que es realmente de lo que usted me está hablando. Entonces, realmente el disminuir lo que es todas esas facturas pendientes de pago, que se hablaba tanto de facturas de cajones, para que nos entendamos, pues las famosas facturas de los cajones son ello, lo que queda ahora son 2,4 millones, pero ¿qué es el tránsito habitual? Esas facturas, hay facturas que, bueno, que están ahí. ¿Por qué están ahí retenidas? Pues están retenidas en un momento determinado porque a lo mejor el técnico las ha retenido, no las ha dado viabilidad, y bueno, y eso es una cuestión del día a día de la propia organización o el propio desarrollo del ayuntamiento. Antes ha mencionado también el nivel de endeudamiento, es algo que preocupaba, sé que además a la nueva corporación, y casi un empeño del concejal de Hacienda el poder reducirlo, y no sé si se valora como un logro o como un éxito rotundo el hecho de que se pueda cerrar al final este año con un nivel de endeudamiento casi histórico en cuanto a lo que se va a reducir y en cuanto al nivel porcentual en el que se va a cerrar el 2015. Yo creo que para que la gente que nos está escuchando, ¿no?, se dé un poco cuenta de todo el esfuerzo que se ha hecho, la propia ley de haciendas locales está establecido que el endeudamiento tiene que ser el 110%, ¿no? Luego, posteriormente, los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, para el año 2015 nos dice, oigan, el endeudamiento no puede superar el 75%, no puede estar por encima del 75% para que ustedes cumplan lo que es la ley de estabilidad presupuestaria. Bueno, pues en el desarrollo de esa ley no solo hemos bajado el 75%, este año hemos cerrado ya con el 65%, y los presupuestos que hemos hecho para este año 2015, el endeudamiento quedará en el 53,16%. Esta situación permitiría, por ejemplo, al ayuntamiento pedir alguna operación de crédito, acogerse a alguna operación, ¿no? El ayuntamiento se ha salido ya de todos los reajustes, por decirlo de alguna forma, ¿no? El ayuntamiento es un ayuntamiento que cumple el déficit público, cumple lo que es el nivel de endeudamiento por debajo del 75%, y además cumple también lo que es el plan de pagos, que es menor de 30 días, que como sale la liquidación del presupuesto, hemos cerrado a 18,54 días. Por tanto, el ayuntamiento es solvente y sobre todo tiene liquidez, que es importante, y ahora estamos esperando que conteste el Ministerio realmente por salirnos del plan de ajuste. Salvador, se ha hablado también mucho, sobre todo en los últimos días, de las partidas que anunciaba el alcalde a la hora de poder invertir, de esa reducción de deuda, además complementaria, a la que se va a afrontar precisamente con ese superávit. Yo no sé si ha existido algún problema desde que se realizaba ese anuncio hasta ahora, por cuanto, por ejemplo, el Partido Socialista decía esta mañana que no iba a poder ser todo tal y como se había anunciado, sino que había que reducir aún más deuda, por lo menos en el mismo nivel que las inversiones que se habían anunciado. ¿Cuál es la situación y qué inversiones se van a realizar realmente acogidas a ese superávit? Bueno, realmente lo que quiso transmitir el alcalde ese día es que es la idea de que quiere, de esa parte del remanente, invertir en lo que es en la propia ciudad, invertir lo que es en los barrios, una cierta cantidad. Esa cantidad depende también de que una vez que se metan los datos en la propia liquidación presupuestaria, establezca si cumplimos todos los ratios. Entonces, tienes que amortizar, claro que tienes que amortizar. Si amortizas la misma cantidad de gasto del gasto que te tienes que hacer con la misma amortización, por supuesto que no rompes el principio de estabilidad. Pero eso no quiere decir que tenga que ser la misma cantidad. Puede ser que a la hora de meter ese gasto
y que tengas que meter la amortización sea menor. Por lo tanto, estamos cuando salimos en rueda de prensa, en un momento determinado, pues circunstancias sobrevenidas, circunstancias familiares, no teníamos a la propia intervención del ayuntamiento, bueno, pues lo que dijo y lo que quiso dar a entender es la idea que tiene es devolver parte de esos ingresos en el propio mantenimiento de los barrios y en actuaciones que tiene que hacer. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahí, cualquiera que quiera sacar alguna cuestión, alguna connotación negativa, pues yo creo que está totalmente equivocado. En cualquier caso, ¿se podrá invertir dinero durante las próximas semanas o los próximos meses? Estamos en ellos porque los proyectos son más complejos que en un presupuesto corriente, por una sencilla razón, porque son inversiones sostenibles. Y para hacer una inversión sostenible, primero tienes que cumplir todos los ratios que he dicho de situación de normalización. Y luego son sostenibles porque tienen que tener una duración en 5 años. Con lo cual, desde las diferentes concejalías, pues también se nos presentan cuestiones para darles viabilidad que no están dentro de las inversiones sostenibles. Por ejemplo, yo le voy a explicar una cosa. Reparación, por ejemplo, de un edificio. Si el edificio es público, esa reparación puede ser, pero si el edificio es un edificio que está utilizado, por ejemplo, ¿qué le voy a decir yo? El bar del Espolón, pues es un bar, no es un edificio público, aunque esté alquilado por el propio ayuntamiento. Por tanto, hay que hacer unas connotaciones de todo y hay que hacer unos estudios. Pero además de hacer unos estudios, hay que decir, esta inversión sostenible tiene que ser para más de 5 años, pero además tiene que estar finalizada el proyecto en este año. Por lo tanto, uno dice, ¿qué voy a amortizar? Primero hay que saber los proyectos y luego, sobre todo, esa amortización a lo mejor la tienes que hacer a final de año, porque a lo mejor no todos los proyectos de los cuales pretendes invertir se llevan a efecto por circunstancias de la que sean, o por el tema de contratación, porque te recurren un contrato, no da tiempo a finalizar el año y al final tienes que desistir. Por lo tanto, hay que tener un margen de maniobra y, sobre todo, pues ser consecuente. Por bueno, la oposición hace su trabajo, sale en rueda de prensa, dice lo que tiene que decir y me parece muy bien. ¿Cómo afecta el superávit de esta liquidación al presupuesto de este año 2015, Salvador? Yo no sé si realmente permite el desarrollo durante estos primeros meses de esa ejecución presupuestaria, si viene a complementarlo, si viene a ser un plus adicional a la hora de poder afrontar esas amortizaciones. Bueno, la verdad que cuando uno tiene un superávit presupuestario, porque para que nos entienda la gente, ese 34,8 es, si estuviésemos en una empresa estaríamos hablando del circulante de una empresa, no que es lo que tengo yo en los bancos. Realmente eso lo que nos permite es que cualquier factura que se está generando ahora, aunque no hubiese ingresos, puedes pagarla. Por lo tanto, nos da lo que hablo tantas veces de esa liquidez. La liquidez tiene que estar en unos ratios por encima de 1 y tenemos una liquidez que está en el 1,67. Por lo tanto, yo creo que ahora el ayuntamiento no tiene problemas de pago en absoluto. Es decir, otra cosa es que alguno que nos esté viendo diga, pues a mí me deben. Bueno, es que tiene un procedimiento. Una cosa es el pago y otra cosa es el procedimiento administrativo. Que el procedimiento administrativo, pues están los propios técnicos, tienen que ver que el contrato sea cumplido y que todo está en orden. A partir de ahí es donde se genera ya el procedimiento. ¿Cómo definiría las cuentas de este año 2015 para que la gente comprenda al final cómo es esa ardua labor de la elaboración de un presupuesto municipal y cómo se traduce al final en aquello que percibe la ciudadanía y también que garantiza el funcionamiento del ayuntamiento? Yo lo que puedo decir que si tuviese que definir las cuentas del ayuntamiento, yo diría que el ayuntamiento gasta menos de lo que ingresa. Por lo tanto, es un ayuntamiento que tiene una responsabilidad del grupo político y que yo creo que acaba la legislatura y que da una solvencia y sobre todo y una liquidez para cualquiera que continúe, ¿no? O que gane, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nunca las cuentas del ayuntamiento han tenido ese estado de endeudamiento, dejarlas con un 53,15, nunca ha tenido el ayuntamiento una deuda al finalizar este año 2015 de 102 millones. Tengo que decirle que cuando estaba el Partido Socialista se fue, el endeudamiento era del 96 y eran 125 millones cuando el Partido Popular entró en el 2004. Por lo tanto, yo creo que esa es nuestra carta de presentación, unas cuentas claras, concisas y precisas, y sobre todo que tenemos una capacidad de reacción ante cualquier distorsión que se produzca a nivel económico. No solo hemos salido y hemos resuelto el tema de las cuentas, sino también hemos salido en ayuda de los propios consorcios, con lo cual al final ahí está nuestro valor añadido. Nos quedamos con esta valoración, Salvador. Gracias por acercar al final a las personas que nos siguen cada noche estas cuentas. Yo sé que es un tema muy complejo y siempre se agradece además la explicación del concejal para que la gente sepa a qué atenerse o sobre todo cuál es el funcionamiento de su ayuntamiento. Gracias y nosotros continuamos en Escritorio Local.